Tengan todos y todas muy buenas noches. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles, les damos la bienvenida a la charla de esta noche, Movilidad Eléctrica en América Latina y Costa Rica, Adopción Actual y sus Desafíos, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero Mario Durán Ortiz. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otro lado, esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Mario Durán Ortiz. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte de la Universidad de California en Berkeley y otra de Administración Pública del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Es ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado en 1989, otorgado por el gobierno de Costa Rica al mejor trabajo de investigación original en el campo de la tecnología. Tiene 40 años de experiencia profesional, ha trabajado como profesor de la Universidad de Costa Rica, profesional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, consultor en transporte y movilidad urbana, y durante 20 años trabajó como especialista en el Banco Interamericano de Desarrollo, tanto en la sede central en Washington como en las oficinas del país en Brasil y República Dominicana. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Mario Durán para que inicie su conferencia. Adelante, don Mario. Buenas noches y primero que todo quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles por la oportunidad de poderles hablar sobre movilidad eléctrica en América Latina y particularmente en Costa Rica. La presentación es un poco larga. En la primera parte, por así decirlo, va a ser unas definiciones importantes para entender, para comunicarnos mejor el estado de la adopción global, cuáles son los beneficios y las barreras para la adopción de vehículos eléctricos. Esta parte la voy a hacer un poco rápida para la gente que ya conoce un poco, puede ser aburrida, pero para los que tienen menos conocimientos sobre electromovilidad puede ser útil. Y luego la idea es hablar de esos tres temas con más calma. Cómo acelerar la adopción de los vehículos eléctricos, el estado de la adopción en América Latina y en particular en Costa Rica, y desde mi punto de vista, es muy personal, no es oficial del colegio, cuáles serían mis recomendaciones de cambios en políticas para el país para mejorar. Y finalmente esperamos tener 10 minutos de preguntas. En introducción vamos a dar unas definiciones de terminología básica. El término vehículo eléctrico se confunde muchísimo, lo usan de diferentes maneras. Para mucha gente y periodistas, vehículo eléctrico es el vehículo 100% eléctrico, pero en realidad técnicamente el vehículo eléctrico electrificado incluye los vehículos de batería o 100% eléctricos, los híbridos enchufables, las siglas aquí están en inglés, los vehículos de células de hidrógeno y los híbridos convencionales. El híbrido convencional es el más conocido por el Toyota Prius, pero esencialmente no enchufa. La batería que tiene es pequeña y se recarga por medio del frenado regenerativo. Y así es como se carga la batería. O sea, cada vez que uno frena y por inercia cuando el carro desacelera. Como sería en un carro de gasolina cuando hace descompresión. El B sería el 100% eléctrico o todo eléctrico. O sea, toda su propulsión depende de la energía almacenada en la batería. El vehículo híbrido eléctrico enchufable o híbrido recargable es parecido al híbrido convencional, pero tiene una batería más grande y la cual podemos cargar de una toma eléctrica. En general, estos carros funcionan en modo eléctrico, depende del modelo, entre 20 y 80 kilómetros en modo todo eléctrico. En cambio, un híbrido convencional, lo máximo que da es unos 2 kilómetros. Y finalmente, los FCEV, que son los de pila de combustible de hidrógeno. En este caso, la electricidad le llega al motor eléctrico por una pila de combustible de hidrógeno. Y el combustible se pone de una manera muy parecida a como se pone la gasolina. Otro término importante, también por la sigla en inglés, es el vehículo cero emisiones.
Y emisiones se refiere a emisiones en operación, o sea, que no sale nada por el escape porque no tienen escape, que son los todoeléctricos y los de hidrógeno. Y los híbridos enchufables cuando están operando en modo 100% eléctrico. En China, que es el país más importante en términos de electromovilidad, utilizan el término de vehículo de nueva energía, New Electric Vehicle, que incluye a los todoeléctricos, a los híbridos enchufables y a los de hidrógeno. En la charla, de lo que nos vamos a enfocar es básicamente de los vehículos eléctricos enchufables o vehículos eléctricos recargables, que son los 100% eléctricos y los híbridos recargables. De los de hidrógeno no vamos a hablar porque en los años que lleva, ya lleva unos 7 años de estarlo vendiendo comercialmente, apenas se han vendido unos 50,000 en todo el mundo. Entonces realmente no han logrado tener una penetración significativa. La última definición se refiere a la diferencia entre un vehículo apto para la carretera y un vehículo de baja velocidad de vecindario. En Estados Unidos se les conoce como NERVs, confundirlo por término chino, y en Europa como cuadriciclo. Básicamente, el de la izquierda es un NERV. Las velocidades máximas son de 45 a 60 kilómetros, mientras que los demás son vehículos convencionales. Debe tener una velocidad mínima de 80 a 100 kilómetros. Ahí vemos algunos ejemplos de vehículos de vecindario que cuando comenzó esta era de electromovilidad, la mayoría eran de ese tipo. Y por acá, los que tenemos actualmente, que comenzó con los carros más pequeños para tener mayor eficiencia, pero ahora los tenemos en todos los estilos y tamaños. Y existen algunos modelos como el Río Ahí, que en Costa Rica lo clasificamos como si fuera para carretera, pero en realidad no puede ir a más de 80 kilómetros por hora. Y en el tercer mundo, en muchos países, es apto para carretera, en países desarrollados, no. ¿Cuál es el estado de la adopción global? Al 30 de junio se habían vendido 21,6 millones de vehículos eléctricos enchufables ligeros en el mundo y un parque total de 1.200 millones de autos. O sea, la penetración de los vehículos eléctricos va apenas por el 1,8%. Como vemos en el gráfico, en los últimos 2 años se han disparado las ventas y particularmente es en China y en Europa donde están ocurriendo la mayoría de las ventas. China ya acumuló una flota de 10 millones de vehículos eléctricos enchufables y Europa, no es la Unión Europea, Europa, 6,8 millones, donde destaca Alemania, que es el país que más ha vendido, con 1,7 millones. Esos números son ahora junio. Estados Unidos era el líder hasta 2014. China primero lo pasó y luego Europa. Y en Estados Unidos las ventas van apenas por 2,7 millones de vehículos. California, la excepción dentro de Estados Unidos, como pueden ver, tiene casi la mitad de las ventas. Y en este último semestre, California, la cuota de mercado ya subió al 18% de todos los vehículos vendidos. Y en el área de la Bahía de San Francisco, la cuota de mercado es 26%. Pues California es república independiente de Estados Unidos, prácticamente en términos de electromovilidad. La cuota de mercado global el año pasado fue 8,6% y este año ya va por 12%. Además de esos países líderes, otros que han vendido más de 500,000 vehículos está Noruega, Francia y Reino Unido. Y también destacan Países Bajos, Japón y Suecia. Eso es el volumen, pero si lo vemos en términos per cápita, población, el país líder realmente es Noruega, con una penetración de 117 vehículos eléctricos enchufables por 1.000 habitantes. Le sigue Islandia con casi 70 y luego Suecia, California, Países Bajos. Y vean cómo los países líderes por volumen realmente está bajo. China 5,6, Estados Unidos 6,2, Europa 11. Estas son las cuotas de mercado del año pasado, que en Noruega llegó a un récord de 86,2% de todos los autos vendidos en el año, seguida por Islandia con 71,7%. Como podemos ver ahí, los Países Bajos y los países nórdicos, junto con Alemania, son realmente los únicos en el mundo que tienen una cuota de mercado mayor de 25%. China y Europa, que son los mercados más grandes, la cuota de mercado fue alrededor de 16,
o sea, 1 en cada 6 vehículos vendidos. Cabe mencionar que como tenemos ahí los vehículos 100% eléctricos y los híbridos enchufables, vemos cómo al avanzar el tiempo cada vez más la proporción de los vehículos eléctricos puros y ha venido disminuyendo la de los híbridos enchufables. Entrando un poco más en el detalle de Noruega, vemos cómo en 2011 la gasolina y el diésel dominaban completamente el mercado y ya para 2021 hacemos ahí la suma entre gasolina y diésel apenas suman el 8%. Si tomamos además del 86.2% de los eléctricos enchufables, si le sumamos los híbridos convencionales, vemos que en Noruega ya más del 90% de los vehículos son electrificados. Ahora, las cuotas de mercado, mucha gente los confunde. Eso es simplemente cuántos carros eléctricos se vendieron este año de todos los que se vendieron. Lo que es más importante es la penetración. ¿Cuántos de los carros que están en la calle hoy son eléctricos recargables? En el caso de Noruega, un 18% de los vehículos en uso son eléctricos, 100% eléctricos, 6.4 plug-in hybrid, lo que nos lleva casi a 25%, y al sumar los híbridos convencionales llega a 29%. Todavía falta por recorrer, por sustituir un 70% de la flota. Tomando en cuenta que en los países desarrollados la reposición de flota depende, pero es entre 5 y 7%, Noruega hoy, con casi 90% de ventas de vehículos recargables, está en 4% por año. Si hacemos esa cuenta, vemos que se requieren de 13 a 15 años para que se sustituya toda la flota de combustión interna. Y si queremos ser puristas, ¿cuándo es que se alcanzará que el 100% de los autos de pasajeros sean cero emisiones? Alrededor de 2050. Esto porque Noruega se comprometió que a partir de 2025 ya no se van a vender más carros de combustión y únicamente cero emisiones. Acá vemos entonces cómo Noruega está completamente adelante y vemos la penetración en los otros mercados. China, que es el mercado más grande, apenas está en 3.2. Islandia está en 9.9. Estados Unidos todavía no llega al 1%, lo cual nos indica que si Noruega le va a tomar hasta 2050 para que toda la flota sea cero emisiones, en el resto del mundo esto va a tomar muy allá de 2050. ¿Cuáles son los beneficios de la movilidad eléctrica? El primero que todo, muy importante, es la reducción de emisiones de dióxido de carbono. De todos es conocido que el transporte público, las bicicletas son los que tienen la menor huella de carbono, pero en esta comparación vemos que los autos eléctricos, seguidos por los híbridos, tienen una huella de carbono mucho menor que la de un vehículo de gasolina o un vehículo 4x4. A nivel mundial, 23% de las emisiones provienen del sector transporte. En América Latina ese número es 35%, del cual 80% corresponde al sector de transporte terrestre, o sea, un 28%. Y en Costa Rica el número es altísimo, es 42% proveniente del transporte terrestre. Pero eso se debe a que como la matriz eléctrica del país es muy limpia, entonces el porcentaje que emiten los vehículos es mucho más alto que en otros países. La magnitud de cuánto podemos reducir la huella de carbono de los vehículos recargables depende de la fuente para generar electricidad. Lógicamente, si usamos 100% fuentes renovables, es total, alcanzamos la reducción máxima. En América Latina vemos que Costa Rica y Paraguay son los países con las matrices más limpias de electricidad. Paraguay es 100%, Costa Rica 99%, y le siguen Brasil con 81% y Colombia con 67%. En estos países es donde el potencial de eliminar la huella de carbono nacional es más alta debido a las matrices tan limpias. Vemos que otros países como México y Chile, que son líderes también en electromovilidad, pueden hacer la sustitución, pero todavía necesitan limpiar mucho su matriz eléctrica para que se logre una disminución máxima de la huella de carbono. A la hora de analizar la huella de carbono, realmente hay que tomar el ciclo de vida completo, lo que se llama el análisis de la tuna a la tuna. Y esto incluye la fase de extracción de materiales que necesitan para fabricar los carros, todo el proceso de manufactura, extraer el petróleo, producir la electricidad, operar el vehículo y reciclarlo, deshacerse del final.
En el caso de los vehículos eléctricos equipables, la huella de carbono de la fase de producción es mayor debido a la extracción de los materiales, los insumos que se necesitan para hacer las baterías. Esto, sin embargo, como este es un ejemplo en Inglaterra comparando dos vehículos, vemos que aunque un vehículo, ese es un 100% eléctrico, comienza con una huella de carbono que es 65% mayor que un vehículo de gasolina, a lo largo de la vida útil, y en este caso es alrededor de las 20.000 millas, ya se compensa y de ahí en adelante el vehículo eléctrico comienza a generar ahorros importantes. En el caso que ponen aquí de 300.000 kilómetros, si un carro logra rodar todo eso, la huella de carbono del eléctrico es 117% menor que la de gasolina. Aquí vemos ya por componente cuánto sale emitido de carbono por el escape, el combustible, que en el caso nuestro es gasolina, de los eléctricos, y de las baterías. Eso es para distintos países porque la matriz eléctrica es diferente en cada uno. Podemos ver que países con matriz limpia como Noruega, Francia, la diferencia es muchísima, pero aún países no tan limpios como Estados Unidos y Alemania es mucho menor que los vehículos de combustión interna. En este ejemplo vemos el caso particular del Nissan Leaf en Reino Unido, como en menos de 2 años ya el vehículo de combustión interna está con una huella de carbono mucho mayor. Y en este gráfico ilustra cómo los vehículos 100% eléctricos, los híbridos convencionales y enchufables, y los vehículos de combustión interna normal, se dan puntos donde incluso hay vehículos eléctricos que contaminan más que un híbrido, en este caso es cuánto cuesta operarlo contra las emisiones, y entonces aquí no hay una línea, más adelante van a entender por qué. Así directo, todos los eléctricos no son mejores que los sondas, veremos por qué. Cierro esta parte mencionando que ya hay una cantidad importante de países que se han comprometido a no vender más autos con infla. Otros como Japón es una combinación, y bueno, en esa lista está Costa Rica, que para 2050 en teoría no va a vender más que autos cero emisiones. Esto fue una promesa que hizo el gobierno anterior. Los fabricantes de carros también se han unido a esto con distintas fechas, el más adelantado la Volvo para 2030, y otros fabricantes han propuesto metas parciales. Aire limpio es uno de los beneficios más importantes y este se logra en cualquier lugar sin importar cómo se produce la electricidad. Todos sabemos no solo lo incómodo, pero lo malo que es para la salud, las emisiones de todo tipo que salen de los vehículos y en particular de los motores diésel. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.2 millones de personas mueren por año debido a estos problemas. En América Latina hay 3 ciudades en particular que por su geografía, el clima, tienen serios problemas y eventos serios de contaminación. En los 3, el ingreso restringido, como usamos aquí para combustión, se inició y ahora se usa para congestión y para la contaminación, donde se restringe, particularmente en Santiago y en México, la circulación de vehículos más contaminantes. Y en todos ellos, los vehículos eléctricos circulan libremente. Ahora, como mencioné al inicio, los vehículos 100% eléctricos no producen contaminación local, o sea, donde están operando, pero dependiendo de la fuente de producción de electricidad puede ocurrir contaminación, pero esa contaminación se traslada a la planta. O sea, permite que las ciudades sean limpias, aunque la matriz eléctrica no lo sea tanto, pero mientras esté ubicada en el lugar donde no afecta a la población, ese beneficio no se pierde. Y es importante mencionar que los híbridos recargables, cuando operan en modo, todos ellos tienen un botón para no activar la batería para que solo funcione como vehículo eléctrico, también pueden dar ese beneficio. En este punto, quiero ir un poco más despacio porque en países más desarrollados lo mencionan, pero liberarse de la dependencia del petróleo. Para los países pequeños, como nosotros, República Dominicana, Uruguay, los vecinos de América Central, este es un gran beneficio, porque la dependencia de hidrocarburos hace que
nuestra economía tenga mucha volatilidad. Los precios, la volatilidad de los precios afecta mucho a nuestras economías. Y en países pequeños el impacto es mayor cuando no producen petróleo. Aquí yo hice una comparación entre lo que Costa Rica genera por turismo y lo que gasta pagando la factura del petróleo. Podemos ver en que hay periodos en que todo lo que genera el turismo se gastó en pagar la factura petrolera. Mejores periodos donde nos sobra algo el turismo. Aquí está la pandemia y como no tengo el año completo, pero de 45% del 2015 al 21 que se gastaba en petróleo, hoy estamos gastando el 99% debido a los altísimos precios que estamos viviendo. República Dominicana, que también tiene una industria turística muy fuerte, como pueden ver, tiene un comportamiento similar. En realidad, los porcentajes de ellos son mayores porque ellos producen mucha electricidad con derivados del petróleo. Sin embargo, la recuperación de ellos ha sido mejor que la nuestra porque el turismo de ellos se está recuperando más rápido que el de Costa Rica. Si vemos el caso particular de 2011, que fue el salto de los precios por la primavera árabe, todo lo que recibimos del turismo lo gastamos un poco más. Y en el caso de República Dominicana, lo mismo. Pues en ese sentido es muy importante. Imaginen ustedes si toda esa plata no tuviera que salir para la OPEC, para Venezuela, para Estados Unidos, y se queda aquí en el ICE. Dólares que no salen del país. Reducir la dependencia del petróleo también es importante por el beneficio individual. Yo aquí comparé precios de un vehículo gasolina híbrido, un 100% eléctrico, cargado en la casa y cargado en las cargadoras rápidas de fuerza y luz. Como pueden ver, en el 2019, la diferencia era muy grande. En el caso del 100% eléctrico, uno gastaba mensualmente un tercio de lo que gasta en gasolina. Hoy que se disparó el precio del petróleo, se gasta un quinto, prácticamente sigo gastando lo mismo en electricidad, $2,000, mientras que ahora se gastan 10,000 para recorrer 100 kilómetros. Y en el caso de que uno recargue con frecuencia, recargue siempre en las cargadores rápidos, ahí los kilowatts por hora son más caros y entonces es un 50% más caro que cargar en casa. Las tarifas hoy andan por aquí, residenciales. Alguien que tenga un carro eléctrico va a estar en alguno de estas dos tarifas, va a gastar más de 200 o más de 300 kWh por mes. Pero Fuerza y Luz tiene tarifas valle. El problema con esas tarifas valle es que lo obliga a uno a no consumir electricidad de la mañana al mediodía y de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Pero si uno pudiera cargar de las 8 de la noche a las 6 de la mañana con 25, el gráfico anterior todavía se cae mucho más. Esto es para consumos mayores de 300 kilowatts y para empresas que consumen más de 500, la tarifa es un poquito más alta, pero todavía muy barata. Y para acogerse a estas tarifas, lo único que se requiere es instalar un medidor digital. Para los países de América Latina, la electrificación de la flota tiene un gran potencial para la producción de baterías de litio. ¿Por qué? Los principales reservas de litio están en Argentina, Bolivia y Chile. Son el 54% de las reservas del mundo. Se llama el triángulo de litio. Bolivia tiene las mayores reservas potenciales y Chile las mayores comprobadas. Solo el Salar de Uyuni tiene 10,000 kilómetros cuadrados, la reserva más grande del mundo que alcanzaría para 200 años. El Salar de Atacama en Chile es el segundo. Y en Argentina también tienen un salar que ya lo están explotando hace tiempo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque mucha gente se enfoca solo en la huella de carbono y la huella de carbono. La exploración del litio de la salmuera de los salares tiene importantes riesgos ambientales y sociales para el ecosistema, para las comunidades locales y los indígenas, y escasez del agua. Estos son desiertos. Las lluvias no superan 200 milímetros anuales. Y para producir el litio, lo que hacen es sacarlo y dejarlo evaporar por 2 años. Se necesitan 70,000 litros de agua para producir 1 tonelada de litio. En el caso de las minas de cielo abierto, que es como el que producen litio en China y Australia, usan químicos y las emisiones de la extracción de por minas, por mineración, es 3 veces y media más que el extraído de los solares. Y esto normalmente no entra en la ecuación cuando hablamos de huella de carbono. Esto es impacto ambiental y social directo. Otros riesgos ambientales para fabricar las baterías de litio, níquel, cobalto, cobre, grafito,
Y nadie se ha puesto mucho a meditar que se necesitan de 80 a 100 millones, que se necesita sustituir de 80 a 100 millones de autos por año. Y esto es equivalente a lo que hay que explotar. En el caso particular del cobalto, que se produce 70% en el Congo, hay serios impactos ambientales y sociales. De trabajo infantil, hay 40.000 niños trabajando. Las condiciones de trabajo para los que trabajan para las empresas son con muchas violaciones a los derechos humanos. A los mineros artesanales los abusan, como se ve en la fotografía. Ellos no trabajan con ninguna técnica de seguridad, que ocurren con frecuencia muertes por derrumbes. En el procesamiento del cobalto, ya la tierra se ha contaminado. Hay de corrupción en el gobierno y no hay trazabilidad. No hay como uno decir, este cobalto es ambientalmente y socialmente ok, este otro no. Y lamentablemente, esos impactos que estoy mencionando aquí han sido ignorados por muchos ambientalistas que se enfocan no únicamente en la adopción de vehículos eléctricos y en la huella de carbono, y ven para otro lado con respecto a este tipo de... ¿Cuáles son las barreras para la adopción? La primera es el precio de compra. Para un automóvil eléctrico con autonomía de 300 a 400 kilómetros, en 2021 costaba de 1.000 a 15.000 más un auto convencional. Y se espera que baje a 5.000 para 2030. Otros dicen que esperaban que se igualara en 2025. Y en un autobús eléctrico que tiene una batería muchísimo más grande, la diferencia de precios es del orden de 150.000 a 200.000. O sea, un bus normal puede costar 110.000 dólares y uno 100% eléctrico 320.000. Para cerrar esa brecha en los precios, los gobiernos de los países desarrollados han dado subsidios. En el caso de Reino Unido, Alemania, Francia, es con un subsidio en punto de venta, es 10.000 euros, 7.500 euros, 5.000 euros. En Estados Unidos son créditos a los impuestos que llegan hasta 7.500 dólares. Y Noruega se caracterizó porque hizo exención total de los vehículos eléctricos y parcial para los híbridos enchufables, y logró igualar prácticamente los precios, porque los impuestos en Noruega son altísimos. Solo el impuesto del IVA llega al 25%, y tiene otros impuestos debido a lo que contamina el vehículo, al peso del vehículo, el número llega a cerca del 50%. Del otro lado, los costos de operación y mantenimiento son muchísimo menores. Entonces, cuando uno calcula el costo total de propiedad o TCO en inglés, es mucho menor que cualquier otro tipo de vehículo. Sin embargo, aunque esta ventaja en operación compensa la alta inversión inicial, para la mayoría de los consumidores lo que importa es el precio que paguen la compra y no los ahorros futuros. Y además, hay muchos consumidores que no tienen simplemente poder adquisitivo para comprar un vehículo de más precio. Y este costo total de propiedad va a variar dependiendo de los precios de la electricidad y la gasolina. En América Latina, por suerte, en los países de la región, el costo por kilómetro de electricidad es mucho más bajo que la gasolina. De un 10 y un 10 a un 30% por kilómetro. Y eso se ve que la mayoría impone altos impuestos a los hidrocarburos, excepto Venezuela, que prácticamente regala la gasolina. Sin embargo, del otro lado, la estructura tributaria en los países le pone impuestos altísimos a la compra de vehículos, incluyendo a los eléctricos, lo que hace que la brecha aumente. Y sobre el poder adquisitivo, mientras que en un país desarrollado una persona se gasta 50-90% de su salario anual para comprar y operar un vehículo, en América Latina es mucho mayor. En Argentina es 6 veces y Costa Rica, que es el menor, es 3 veces y medio. Entonces, mucha gente solo piensa que lo que vale en países desarrollados igual vale en países en desarrollo, y en América Latina, como vemos, definitivamente no. Para complicar las cosas, debido a la pandemia se inició una disminución en las cadenas de suministro, comenzando por la falta de chips para los carros y luego la guerra de Ucrania, que todos lo sabemos. Además,
las minas, los que producen las materias primas, no se prepararon porque no saben cuánto iban a costar los vehículos y un pronto comenzó a faltar litio, comenzó a faltar cobalto y los precios se dispararon. Ve aquí el precio del litio en los últimos 2 años y aquí vemos todo el litio que se va a necesitar. Y abrir minas nuevas de litio toma de 7 a 10 años. Y si se hace con mineración de roca de 3 a 5 años. Entonces, esto va a provocar una falta de suministro que va a hacer que el precio suba. Entonces, realmente está difícil que en 2025 o 2030 haya mucha incertidumbre sobre eso. Encima, como los consumidores prefieren SUVs y modelos de gran tamaño, no las pickups, cada batería de esos carros requiere más materiales críticos. Y China es la única que ha desarrollado químicas diferentes que no usan el cobalto y son más costo efectivas, pero normalmente son más altas para vehículos pequeños. Aquí les ilustro, los americanos inventaron millas por galón equivalente, que es para poder comparar un carro eléctrico con cualquier otro híbrido, uno de gasolina. Si uno de gasolina hace 25 o 30 millas por galón, vean que todos estos vehículos eléctricos que son los más eficientes pasan las 100 millas por galón, con rangos que van de 250 a 300 kilómetros. Todos estos carros grandes, vea que tienen una eficiencia mucho más baja y sus baterías son muchísimo más grandes, pero son tan ineficientes porque es el peso del vehículo más grande y el peso de la batería adicional, que por ejemplo este modelo apenas hace lo mismo que algunos de estos modelos que tienen una batería de 40 kilovatios, muchas de aquí es 90, es una batería que es más del doble. En este site pueden ver más opciones si quieren hacer este tipo de comparaciones. Por cierto, aprovecho para decirles que aquí muchas empresas venden y dan nada más la autonomía de los carros según NEC y según WLTP. NEC es una prueba que Europa ya desechó y la sustituyó por WLTP. Esta sobreestima eficiencia, no estoy para nada. Les va a decir que el carro hace 500, 600 kilómetros. Para Costa Rica, el valor más próximo es WLTP por el clima nuestro que no tiene extremos y porque nosotros no manejamos tanto en la autopista. En ese sentido, la EPA subestima. Aquí es como ha venido bajando el precio de las baterías y por tanto de los carros, pero aquí vemos la subida de los materiales y entonces en realidad no sabemos qué va a pasar, en mucha incertidumbre, pero está difícil que ocurra esa paridad de precios. Infraestructura para cargar. La mayoría de los actuales propietarios de vehículos eléctricos cargan en casa. Así es en Europa, en Estados Unidos y en China son muy pocos. Tomen en cuenta que si uno carga el carro a 110 en un toma normal, depende del tamaño de la batería, por ejemplo, los carros grandes pueden tomar hasta 60 horas. Aún en carga rápida, que es lo recomendable, instalar un cargador de 220 en la casa. Para un carro de batería pequeña son 6 horas, para esos carros grandes, esas chipetonas, son 11 horas. Y la carga rápida, como que hay aquí enfrente del colegio, le carga en 30 a 45 minutos un 80%. También hay gente que tiene oportunidad de cargar el trabajo. Y hay muchos centros comerciales y donde dan carga gratis. Pero no hay muy buenas opciones para los propietarios que viven en apartamentos o que estacionan en la carga. Y aquí vemos algunos ejemplos en países desarrollados como la gente ha tratado con extensiones de resolver el problema. Ahora, en China, son áreas muy densas y la gente ve en edificios muy altos, vean ustedes la creatividad para poder cargar los vehículos eléctricos. O sea, esto es una barrera muy seria. En el caso de Costa Rica, no tanto porque hasta ahora la gente está comenzando a vivir en edificios altos, pero normalmente son para clase alta y eso se puede resolver. Es importante que recargar en un cargador público rápido cuesta de 2 a 3 veces el precio de la electricidad residencial y que además no se debe cargar con frecuencia en cargador rápido porque se daña la batería. Eso debe hacerse solo de manera ocasional. Por suerte, en Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, las distancias geográficas son pequeñas, entonces proveer de infraestructura pública es fácil, comparado con países extensos como Brasil, Argentina, México. Sin embargo, hay que hacer una fuerte inversión en esa infraestructura. Cada cargador rápido cuesta de $30,000 a $50,000. Y en muchos lugares lo que está pasando es que el gobierno, como acá, es el que subsidia o las instala para crear el negocio y que luego vengan los privados.
La siguiente barrera es la ansiedad de recargar. Y vean esta foto real que estamos aquí en Costa Rica. Este es un río ahí que, como les decía, apenas anda como 80 kilómetros. Entonces la persona le puso un generador para poder llegar hasta las playas. ¿Qué es la ansiedad por autonomía o range anxiety? Es el miedo de quedarse sin carga antes de llegar al destino. Me va a alcanzar la batería, como pasa con los teléfonos. Y ahí se han inventado algunas cosas porque psicológicamente hay gente que por más batería grande que tenga, tiene miedo a quedarse brava hasta llegar al extremo del caso aquí nuestro. Y esto se complica porque las baterías son muy sensibles a temperatura. En frío invernal, así tipo 0 grados, menos 5 grados, el rango se disminuye, en calor extremo en el verano también. Si se usa mucho el aire acondicionado, si se maneja a altas velocidades, se recomienda que las estaciones estén cada 50-80 kilómetros. En Costa Rica eso ya casi se logró. Y además de tener las estaciones, es muy importante que haya suficientes puntos para carga, suficientes conectores, porque incluso aquí en las playas ya se está comenzando a dar congestión. En Estados Unidos, en temporada alta de verano, la gente tiene que esperar horas para poder usar los cargadores. Ahora, inicialmente la autonomía de las baterías era muy limitada, pero ya en los 2020 ha aumentado considerablemente. Y para el caso de Costa Rica, que el promedio de recorrido diario es 33 kilómetros, según las estadísticas de Recterio, esto es más que suficiente para ir a cualquier lado o ir a volver a una playa, al máximo, hace el viaje completo, carga rápido en la noche o carga de 220 y puede regresar. Para resolver la necesidad, también se ven en algunos modelos, este es el WI3 Rex, que es el extensor del rango. El modelo de batería solo tiene el motor eléctrico, pero hay una opción donde le ponen un motor de moto de 750 cc que usa gasolina, es un tanque pequeño que funciona como un generador y recarga la batería y le duplica el rango. Y si se le acaba, le vuelve a poner gasolina, le carga. O sea, es generador incluido. El caso del Chevrolet Bolt, que es un híbrido jugable en serie, inicialmente daba 56 kilómetros, luego subieron 85 kilómetros en modo EV. O sea que para las estancias de Costa Rica uno viaja toda la semana en eléctrico, tal vez el fin de semana entre al modo híbrido, pero General Motors llevó la estadística de cuánto se manejaban millas eléctricas y realmente inicialmente era como 2/3 de todo manejado eléctrico y al final 90%. Este carro se descontinuó en 2020 y este lo descontinuaron este año. No están disponibles, son usados. Los híbridos recargables convencionales, la mayoría tienen rangos eléctricos un poco pequeños y mucha gente simplemente opta por tener dos automóviles. Usar el eléctrico solo en ciudad y en este caso un híbrido, usar el de combustión interna para viajes largos. Alguna gente tiene tanta ansiedad que es al revés, mantiene el de gasolina como el primer carro y el eléctrico el segundo, pero realmente en nuestro país no hay motivo, el eléctrico debería ser el primero. ¿Cómo acelerar la adopción de la movilidad? En América Latina no es posible dar subsidios directos, la situación fiscal de los países no permite. Noruega usó esta estrategia y nosotros la hemos copiado, pero aquí no fijamos valores máximos al precio, la ley anterior los tenía, ya se le quitó, y aquí excluimos a los híbridos recargables. En muchos países no se excluyen, aunque paulatinamente los van sacando. Y Francia y Suecia son un sistema muy interesante que se llama bonos malos, o sea, para mantener equilibrio fiscal, le dan los subsidios, pero los vehículos que contaminan más pagan un impuesto adicional. Entonces es un subsidio cruzado donde los carros grandes y más contaminadores están subsidiando a los carros más limpios. Como los impuestos en América Latina son tan altos, es de esperar que la exoneración permita cerrar bastante la brecha. Aquí vemos Costa Rica es 52.3%, son 4 impuestos. Y vemos que es similar en todos los otros países. Inclusive Brasil, los eléctricos son importados, les cobran todavía más y pagan casi 90%.
aunque temporalmente quitó el impuesto a la importación, pero ya otra vez estaba bajando. Y en muchos países, especialmente en América del Sur, no permiten importar usados. Flotas, como son más sensibles al costo total de propiedad, es donde hay mayor potencial de hacer los cambios, sean de taxis, de buses o de empresas. En el caso de buses, China es el líder, es el que tiene el 97% del parque global, y ya dos ciudades chinas, Shenzhen y Guangzhou, cambiaron toda la flota de vehículos eléctricos y ahora les siguieron otras ciudades. De la misma forma, Shenzhen cambió toda la flota de taxis a 100% eléctricos. Si se quiere hacer una visita técnica y aprender cómo se hace el transporte público electrificado, hay que ir a Shenzhen. La clave aquí, recibieron enormes subsidios del gobierno nacional y del gobierno local, algo que no es posible en América Latina. Incentivos no financieros, hay países donde se les permite usar los carriles de alta ocupación, están exentos de la restricción vehicular, aquí lo están, y también por medio de regulaciones urbanas, donde las construcciones nuevas ya tienen que poner cierto número de cargadores. Hay estacionamientos reservados en la calle, estacionamiento gratuito, todo eso se da en Noruega, eso es en Noruega, y espacios reservados como tenemos en Costa Rica. También hay estacionamientos exclusivos para la carga gratis de los vehículos. Otra modalidad es en centros históricos crear zonas de cero emisiones o ultra bajas emisiones, donde solo entran peatones, bicicletas, vehículos eléctricos, transporte público y los residentes. En nuestra región, Santo Domingo va a implementar posiblemente todavía en este año un piloto de una sola de cero emisiones en la ciudad colonial, en la parte más antigua de la ciudad colonial. En casi todos los países se emiten placas especiales. En Noruega se diferencia por este código, TKED. Costa Rica las verdes, en China también optaron por las verdes, en Reino Unido esta franja de color verde, en Estados Unidos usan más calcomanías. Esto porque hay que controlar a quienes pueden usar el carril de alta ocupación o no estar sujetos a la restricción vehicular. ¿Cómo está Costa Rica y América Latina? Hay diversos incentivos, pero Costa Rica es el único que los tiene todos. Recientemente Paraguay expandió las exoneraciones fiscales y Panamá también. En el caso de Costa Rica tuvimos reducciones del impuesto selectivo que se hacen por decreto. En 2018 se pasó la ley de incentivos y no estas exenciones para los híbridos, ahora son los 100% eléctricos, donde las exoneraciones eran escalonadas hasta valor 160,000 y acaba en 2023. Los usados se dejaron por fuera, entonces se les dio exención vía selectivo de consumo. Y recientemente salió publicada en Hacienda y la semana pasada el presidente firmó el reglamento, donde ahora tenemos una nueva ley que da incentivos por 12 años, pero se reduce paulatinamente. Una de las cosas importantes es que ahora el carro puede ser nuevo, puede ser usado con ciertas limitaciones y no hay límite del valor del vehículo para la extensión. En términos de ventas anuales, el año pasado, México fue el país que vendió más eléctricos enchufables, liderando el sector híbrido enchufable, pero Colombia lideró los todo eléctricos, seguidos muy de cerca por Costa Rica y México. Cuando sumamos los híbridos, pues en el sector electrificado, México es el líder. Brasil y México tienen las mayores flotas de vehículos electrificados, como podemos ver aquí. Esos son los enchufables, disculpen, 12,000 cada uno. Y aunque Costa Rica y Dominicana tienen flotas mucho más pequeñas, pero cuando lo vemos per cápita, por millón de habitantes, es los que tienen mayor penetración. Acá vemos las cuotas de mercado en 2020, como Costa Rica ya era el líder, seguido por Chile y Colombia. Vean Brasil abajo y América Latina con todo casi cero. Y para el año pasado, nuestra cuota de mercado llegó a 2.7, Colombia 1.4, si tomamos solo los eléctricos, la colombiana baja a 0.6. Y de los otros países líderes, realmente su cuota de mercado es bajísima, no llega al 1%. En términos de uso, los líderes son Chile y Colombia.
Inicialmente, esto es 2020, Chile tenía la mayor cuota de mercado, seguido por Colombia. Sin embargo, el año pasado, con una licitación que hizo Transmilenio, desde abril le pasó a Transantiago, pero Transantiago está licitando más buses y entonces el año entrante le vuelve a pasar. Pero lo importante es que estas dos ciudades tienen las mayores flotas de buses urbanos fuera de Chile. Aquí vemos las metas de adopción, las series CDs de varios países. Vean que Costa Rica, 2050, 100% de todos los vehículos livianos y toda la flota de taxis y buses. Eso realmente no es realista. Los otros países que se han comprometido, por ejemplo Colombia, la flota de buses urbanos 100%. Es muy razonable y posible. Recuerden que en 2007 se declaró que íbamos a hacer carbono neutral el año pasado, no se dio. En 2012 se ajustó este plan. En 2017 también, lo que se llamó carbono neutral 1.0, 2.0. Este es un poco más realista, es la administración Solís, que hablaba para 2085, 2100. Y en la administración pasada se hizo el plan de descarbonización, que dice que será para 2050. Realmente, este es el que tiene más probabilidad de ocurrir. Y encima, ahora tenemos varios ONGs cabildeando para que en Costa Rica se prohíba la venta de autos como motor de combustión en 2035. Acá hicimos el año pasado un piloto con buses urbanos financiado por la GIS, con buses donados por el gobierno alemán. Y básicamente se vio que el costo operacional efectivamente de un bus eléctrico es 20% del diésel y con las diferencias de precio de hoy en día es todavía mayor. Y el análisis demostró que el costo total de propiedad por kilómetro es mucho más bajo. El problema es que la inversión inicial es 2 o 3 veces más alta. Y el estudio concluye que para realizar la operación de buses eléctricos es necesario ampliar las concesiones de 7, como están ahora, a 12 años. En Costa Rica, por cierto, el recorrido medio de bus es 162 kilómetros. Estos buses tenían baterías de 300 kilómetros, así que no hubo ningún problema de ansiedad por la autonomía. Y esos son los precios normales de un bus de 12 a 15 metros, como los que usamos aquí. El año pasado, el Banco Nacional hizo una licitación para hacer un estudio para ver la viabilidad financiera de adquisición de buses 100% eléctrico. El gobierno chino le donó 16 buses eléctricos más. Este año, la Fundación Costa Rica USA contrató un estudio para hacer un piloto demostrativo de taxis en el aeropuerto. Y nuestra flota de transporte público en este momento son los 3 buses que es del piloto alemán, uno de hidrógeno que está en Adastra, 2 taxis 100% eléctricos y 42 híbridos convencionales de 18.700 taxis. En Costa Rica los taxis cuestan entre 17.000 y 22.000. Y comprar un sedán eléctrico es de 50-100%, 150% más caro. Aquí vemos, por ejemplo, aunque fuera un híbrido, un Corolla de gasolina cuesta 27.800 y el híbrido vale $5.000 más. Pero no hay cómo ellos financien eso. Y si vemos los eléctricos, solo estos 3 modelos están a la venta que son sedán, todos los demás son SUVs. Vemos que 2 de ellos, los que sería mejor para un taxi, cuesta más de 40.000 con exenciones. Y está este modelo chino que es más razonable comparado con un híbrido, pero la gente aquí todavía no le tiene confianza a los vehículos fabricados en China. Entonces, aunque el costo total sea más bajo, habría que buscar la forma de financiar los buses de los taxis, es que queremos que sean eléctricos o que sean híbridos o híbridos enchufados. No cierra por la brecha de lo que cuesta hoy en día un taxi. En la ley anterior era escalonada, como les dije, y además de los impuestos de importación y de IVA, tenía reducción en impuesto a la propiedad. Sin embargo, yo hice las cuentas y para un vehículo hasta 30.000, que era exención total, el gobierno le está perdonando entre los impuestos y el marchamo, en el impuesto a la propiedad, $17.000. En un carro de 60.000, $25.000. Esas son las exenciones máximas. Con la ley nueva que acaba de salir, como ya no hay límite, si yo traigo un carro
con el valor SIC de $100,000, la exención que da el gobierno más el impuesto de propiedad son $56,000. Y esto es considerando solo el ahorro en el año 1, no estoy sumando las exoneraciones en los 4 años siguientes. La conclusión es realmente exonerar carros de lujo. Y puse el Porsche Taycan, aquí lo venden por $125,000, pero es un carro que vale $82,185,000. Entonces, para mí no es razonable que los beneficios fiscales que otorga Costa Rica son muchísimo más altos que todos los países desarrollados, posiblemente Noruega, que debe estar cercano, pero que además no financia estos carros. Y recuerden que estos vehículos de lujo más caros son más pesados y más ineficientes. Entonces, la primera conclusión es, desde el punto de vista fiscal, ambiental y social, no tiene ningún sentido exonerar vehículos de lujo ni vehículos de baja eficiencia que requieren baterías más grandes. Eso es algo que se debería corregir. No se debió haber eliminado el tope y debería corregirse más. La nueva ley es todo escalonado, no voy a entrar en detalle porque el tiempo se me está acabando, pero solo menciono que de 2022 a 2024, como es escalonado, es cuando la exención es máxima. De hecho, en este momento y el año entrante es cuando uno puede ahorrar más, porque luego todos van cayendo. Ya, por ejemplo, el IVA ya en 2035 vuelve al 13%. ¿Cuál es la flota eléctrica de Costa Rica? Si sumamos motos, equipos especiales, automóviles, son 5,000, pero realmente lo que interesa son los automóviles. Y hasta el mes pasado se han vendido 3,412 vehículos eléctricos. Vean cómo las ventas antes de las exoneraciones eran paupérrimas. A partir de la aprobación de la ley comenzaron a subir. Y ya el año pasado se vendieron 1,000 y en el primer semestre de este año casi 800. O sea, este año va a tener un nuevo récord, va a duplicar. También vemos como cuando solo había exención del impuesto selectivo de consumo, no afectó nada a las ventas. Aquí vemos cómo se disparó las ventas en Costa Rica. De 2017 al 21 subieron en 1,165%. Y vemos cómo ni la pandemia ni el problema de disrupción ha afectado el crecimiento de las ventas. Aquí está la cuota, nuestra cuota de mercado, cómo pasó de casi nada y ya vamos por 12,76. Y el mes de junio se vendieron 226 y fue el récord histórico de cuota de mercado con casi 10%. Sin embargo, como vimos per cápita, cuota de mercado, Costa Rica es el líder de Latinoamérica, solo el 0,25 de los autos circulando en Costa Rica son 100% eléctricos. Es bajísimo, comparen eso con el casi 25% de Noruega. La red de carga nuestra, hay, recuerden que tenemos carga rápida 480, que normalmente tienen 2 puntos de carga, y tenemos conectores de 220 de 2 puntos y 1 punto. Esta es la localización de la red de Costa Rica ayer, está totalmente concentrada en Agam. Vemos como en la zona sur hay carga rápida acá, se cuelgan, pero es baja. En Guanacaste, Fortuna, hay más cargadores, o sea, las zonas más turísticas. Y en total tenemos 271 estaciones con 433 puntos de carga. De estas, 49 son de carga rápida. Vemos que el área central, la densidad es buena, pero realmente en la zona este, o sea, Curriabat, San Pedro, Guadalupe, y en la zona oeste, San Rafael de Escazú, Guachiperí, Santana, Heredia, es donde hay mayor concentración, o sea, donde el ingreso medio de las familias es más bajo. Y en Cartago, realmente la densidad es muy baja. Finalmente, aquí vemos el número de puntos de carga en toda América Latina. Si lo hacemos por conectores por cada 1,000, México lidera en cantidad, pero en términos de conectores por 1,000, Chile y Costa Rica somos que lideran. Esto tiene que ver con el tamaño de los países, como lo mencioné al principio. Esto es muy interesante, lo voy a pasar rápido. Es un ejercicio aproximado, grosero. Para hacer este ejercicio bien, habría que tener los bill of lading con el valor SIC de los vehículos y las facturas de venta. Pero vemos, por ejemplo, en el caso de carros con batería pequeña, el BMW i3, antes de las exoneraciones, costaba 67,500. Bajó a 45,000 ya en 2021. Los modelos con más extras inclusive pasaban de 70,000.
El de 45.000 es el modelo básico que cuesta esto en Estados Unidos. O sea, no hay diferencia entre comprar un i3 en Estados Unidos que en Costa Rica. Con el Nissan Leaf, que es muy popular, lo mismo. Pero el Nissan Leaf que venden aquí es el Full Electric, es el SL Plus. Entonces, comparado con el SL Plus, no hay diferencia. Con el Hyundai la diferencia es poca. Y aquí tenemos que pagar, la inscripción del vehículo es cara. Entonces es aceptable que es la diferencia entre Estados Unidos y acá, sea de 2.000, 3.000 y digamos hasta 5.000. Ya por ejemplo el Nissan Leaf, lo que cuesta en distintos lugares del mundo, cerca de 30.000 en todos estos países. Nosotros estamos aquí, 42.000, porque traen el modelo de alta gama con todas las extras. Pero no es posible que cueste lo mismo en Brasil, que no tiene exoneración. Mientras que vemos que en Noruega, Estados Unidos, cuesta 30 y algo. O sea, algunas agencias no traen los modelos básicos, porque lógicamente al traer el modelo cargado de extras tiene mayor ganancia. Aquí vemos el Yami, que es muy popular, también la diferencia es cero, porque traen el modelo full extras. Pero vemos algunos modelos donde este en China cuesta 24, 27, el costo de gasto aquí debe ser como 30, y lo venden en 48.000, o sea, la diferencia es de 25.000, 26.000. Aquí vemos este otro que en Estados Unidos cuesta 45.50 y aquí está vendiendo 70.000. Entonces, alguna cosa no. Hay una distorsión de precios en los autos nuevos. Las agencias que trabajan usados no tienen este problema. E incluso algunas de esas agencias, ahora que se reducen los precios, voy y pregunto cuánto van a bajar, porque ahora la exoneración es total sin límite, me dicen nada. Algo similar ocurrió cuando los híbridos tenían exoneración parcial. Ven aquí que el más sencillito para el modelo básico se le trasladaba al usuario la exoneración, para el modelo con extra no tanto, pero el Toyota Camry, este es el anuncio que entonces 56.800 cuando en Estados Unidos el más caro era 28.000, o sea, una diferencia de 3.700. ¿Cómo vamos a querer que nuestros taxis sean ni siquiera híbridos? Y aquí yo escogí todos los carros eléctricos que cuestan más de 60.000. Yo me pregunto, ¿tiene sentido exonerar un Audi e-tron GT, el Porsche, el Jaguar, el Tesla, modelos de más de 100.000, 80.000, 90.000, para un país que está en una crisis fiscal, en una crisis económica? Y vamos a permitir entonces cuando traigan los Hammer que salen en un tráfico, que son ineficientes, pesan 4.000 kilos y cuestan allá entre 80.000 y 100.000. Vamos entonces a las recomendaciones. Sin embargo, quiero repasar algunos pensamientos. Toyota se ha resistido a cambiarse totalmente eléctrico. Y el presidente de Toyota lo que dice es que los ambientalistas y los NGOs se equivocan porque el enemigo es el CO2, no es el motor de combustión interna. Y también viniendo de la Toyota, para combatir el problema del carbón hay que usar todos los medios a disposición para reducirlo, pero no matar a los de combustión interna. Este libro de Bill Gates es muy bueno, se lo recomiendo. Habla en general de todos los sectores, no solo el transporte. Pero esa es una recomendación que llega al final. Con el transporte, el futuro sin emisión de carbono es el siguiente. Usa la electricidad para mover todos los vehículos que puedan y con combustibles alternativos baratos para el resto. Esto porque los ambientalistas y los NGOs de electromovilidad son radicales. Es carro eléctrico 100% o nada. Butler Smith, muy conocido por sus trabajos sobre energía, hizo un análisis muy interesante donde el tiempo se me está pasando. Demuestra, si lo leen con calma, cómo todas las proyecciones que hacen los NGOs y los ambientalistas subestiman lo que se requiere de materias primas, sobreestiman el crecimiento de los carros y piensan que la aviación, el transporte marítimo a larga distancia también se puede hacer, tanto Bill Gates como él. No se puede porque usted no le puede poner un avión peso extra o a un trailer peso extra para que haga un viaje de 1.000 kilómetros. Y entonces lo cierto es que hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Para él, el uso de los combustibles, la eliminación del combustible fósil será gradual. Hay que hacer un esfuerzo permanente, pero no es realista poner fechas, que el 2035, que el 2050.
Además, los mercados en desarrollo siempre son ignorados cuando se habla de estas eliminaciones y representamos casi el 20% del mercado, América Latina 7.7%. La opción actual es casi cero, ya que Costa Rica está en cuota de mercado de 2.6. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a esa velocidad? En el 2100, en el 2150. Y las personas tienen menos poder adquisitivo y además, si se prohíbe vender vehículos de combustible interno híbridos, al haber escasa oferta no usados, va a subir el precio. O sea que hay un problema claro de equidad que está siendo ignorado para todo el mundo. No es realista ponerle fecha para eliminar la venta de vehículos de combustión interna. Porque mucha gente va a querer matar por vecinos, pero no la realidad. Entonces, no debemos excluir ninguna alternativa. Un híbrido convencional reduce de 30 a 50% la huella de carbono. Se usa mucho en Japón. El bioetanol de Brasil reduce, es totalmente sostenible, reduce de 65 a 85%. Los brasileños desde 2003 tienen carros flex. Las ventas de autos en Brasil, 90% son flex, funcionan en gasolina o con etanol o con cualquier mezcla de los dos. Incluso los japoneses y los brasileños ahora inventaron el híbrido flex que lo venden en Brasil. O sea que puedo usar un carro híbrido con etanol puro o mezclado con gasolina. Los japoneses también desarrollaron la pila de combustible de etanol que en lugar de usar hidrógeno, usa bioetanol. Y bueno, ya se lo hemos mencionado, usar generadores internos en los vehículos, pero la Nissan inventó el Nissan e-Power que viene a Latinoamérica ahorita, que usa como el i3, usa etanol o gasolina para un generador que produce electricidad para cargar la batería y mover el cable. Y en un montón de países usa el gas natural. Aquí ya los países lo están comenzando a usar, Estados Unidos lo usan todos los buses. Recomendación número 1, excluir a todos los vehículos de lujo y ineficientes de las exoneraciones fiscales. Debería ponerse un límite hasta el valor CIF de 50,000. Posiblemente el límite anda en lo que cuesta un Tesla modelo 3, pero todos los Tesla, todos estos autos, todos estos BMW no deberían tener exenciones. Y además, una persona con poder adquisitivo para comprar un carro de $100,000 no necesita ni justifica que el gobierno lo subsidie. Se deberían incluir los vehículos híbridos enchufables, pero exigir que esa exoneración sea por el recorrido que pueden hacer. Hoy en el mercado la mayoría se vende 30 kilómetros. Se deberían exonerar parcialmente los que hagan de 40 a 60 kilómetros para arriba. En el caso de, esto es muy importante, aquí se venden los carros y no tiene ninguna limitación. Entonces yo puedo venir de Nicaragua, compro aquí un carro exonerado, me lo llevo para Nicaragua. La ley, si te da una excepción, usted vio que los montos son altos, debe decir, en 2 o 3 años usted no puede vender el carro. Esto se ve mucho en Noruega, que compran muchos cruzados, donde iban a Francia y Alemania, que tenían $10,000 de bono de compra, vendían carros así por cientos, por miles, y se los llevaban nuevos para Noruega y no pagaban impuestos. Entonces, para no pagar impuestos, se ganaron el bono en alemán o el bono francés. Hay que, por ley, cambiar las concesiones, hacer cambios con los taxis para viabilizar. La flota de gobierno debería tener un plazo definido y gradual para irla cambiando. Deberían cambiarse las tarifas de valle y realmente dar una tarifa especial entre 8 de la noche y 5 de la mañana, no como ahora que si quieres el pan, no puedo ni cocinar a mediodía. Y se deben hacer estudios técnicos y financieros para estudiar la factibilidad de introducir y exportar biocombustibles y el hidrógeno verde. Esos son algunos libros que les recomiendo leer. El Global EV Outlook de este año está muy bueno porque discute, bueno, aparte de presentar todas las estadísticas, discute el problema de la escasez de los materiales. Este informe del piloto de los buses es buenísimo, discute los casos de otros países que han financiado los buses. Si quieren ver la eficiencia de los vehículos, les recomiendo esta guía y hay otras publicaciones del grupo. Disculpe que me pasé. Muchas gracias y pasamos a preguntas. Damos las gracias al ingeniero Mario Durán por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos por acá una anotada de don Randall García. ¿Se tiene cuantificada cuánta es la capacidad mundial para producir baterías
¿Para cuántos autos alcanzaría? ¿Hasta qué año se acabaría las reservas mundiales, si se conoce ese dato? Sí, solo las reservas de Bolivia, que es como la mitad de las reservas mundiales, se estima que alcanzan para 200 a 300 años. El problema que se está teniendo con el litio ahora es que la minería y la producción del litio, del carbonato de litio, no se expandió y entonces la demanda subió tan rápido que no es suficiente en el mercado. Y abrir nuevas minas toma 2 o 3 años y con la sal minera toma, de los solares, desde empezar a pedir los permisos hasta estar produciendo toma como 7 años. Entonces realmente va a haber un periodo ahora de un poco de escasez que va a levantar los precios, pero realmente las reservas existentes son suficientes para aquel entonces tal vez el hidrógeno verde ya haya bajado de precio, lo mismo que las pilas de hidrógeno, y hayan otras alternativas. Pero solo Bolivia alcanza para 200 o 300 años, no sería algo para preocuparse, creo yo. Si alguna persona desea hacer una consulta, bueno, ya don José Antonio Vives levantó la mano, le doy la palabra a don José, ya tiene activado el micrófono, don José. Muchas gracias, Carol. Muy buenas noches y muy buenas noches a Mario Durán, que es un gusto escucharlo y que esté muy bien nutrido del tema de movilidad eléctrica, que es un tema bastante interesante hoy día. Mi pregunta es también un poco un comentario basado más todo en el tema de transporte público, Mario. Sí. Y sabemos bastante que es una dinámica que requerimos que esa flota empiece a modificarse a eléctrica. Entonces, con base en tu experiencia, ¿cuál es el criterio suyo, que son los mayores desafíos que van a afrontar los operadores de transporte público para esta transición hacia movilidad eléctrica, basados en el modelo de Costa Rica, que es de concesión, ¿verdad? Sí. Mira, el problema está en que la inversión tan alta sea el triple del bus convencional. Aunque después, y uno ve las tarifas que le dio a decir para el piloto, el costo de operación del combustible les va a bajar enormemente. Pero la inversión inicial es financiada. Entonces, no solo es que necesitan más dinero para comprarlo, sino que van a pagar más intereses. Y se sabe claramente, porque en otros países se ha hecho la cuenta, en 7 años no se paga y no se pueden subir las tarifas. Entonces, como le han dado vuelta al problema es, en el caso de Chile, se crea una figura con un tercero, que puede ser un inversionista o el Estado o los dos juntos, que es quien suministra los buses. O sea, él busca el financiamiento, compra las flotas de buses y lo que hace es que a los autobuseros pagan leasing. Entonces ellos tienen una cuota mensual que le tienen que pagar al dueño de los buses y el dueño de los buses entonces le da una concesión por 12, 15 años, pero les permite a ellos no tener que subir la tarifa para evitar que hagan esa inversión y cuando termina el leasing devuelven los buses. Ese es el modelo que está usando Santiago. En Colombia están siendo muy creativos, incluso están poniendo hasta bonos en Estados Unidos, como los eurobonos que pone nuestro gobierno, para captar dinero a tasas más bajas y entonces con eso poder comprar los buses. El modelo de China es subsidio directo, es subsidio de la fábrica, donde los buses son de BYD, subsidio del gobierno local, porque es donde está la fábrica de BYD, y del gobierno nacional. Pero eso les permitió a ellos desarrollar la tecnología y la mayoría de los buses que se venden en el mundo hoy son de BYD. Pero ese estudio, el Banco Nacional, es muy interesante cuando salga, a ver qué figuras ellos consideraron para poder resolver ese problema. Pero mientras no se cambie la ley, si lo quieren hacer directo con los operarios actuales, mientras no cambien el periodo de la concesión, la ecuación financiera no sirve. Ya, Mario, no sé si me escucha. Sí, me escucho. Mario, entonces, más o menos lo que me comentas es como la figura que teníamos antes en los 80, 90 de Transmesa, que se creó con ese subsidio, pero para el tema de combustible. Un tercero, pero sería fuera del Estado. Sí, en Chile lo comenzaron primero la compañía eléctrica, como decir, el equivalente al ICE, fue el que compró los primeros buses, probó este modelo, pero luego lo hicieron ya una combinación de empresa privada con empresas públicas, para que no pase lo que nos pasó en los 80s, que quedan totalmente en manos del sector público
eventualmente lleva a problemas. Ahora, es un modelo que no tiene subsidio. Es que nosotros tuvimos, tenían subsidios hasta que reventó el presupuesto que había que pagar de subsidios. No, perfectísimo, sí, me queda clarísimo porque en efecto también el modelo hay que cambiar la ley porque si no con una concesión de 7 años realmente no se va a lograr ese objetivo. Muchas gracias, Mario, muy amable. ¿Otra pregunta, Carol? Sí, tenemos varias consultas acá anotadas. La siguiente es de don Carlos Contreras. El análisis realizado de precios al consumidor para vehículos livianos parece tomar relevancia hacerlo para los autobuses en un país donde, si bien antes de la pandemia la participación modal del transporte público venía cayendo a menos de 50%. Debe aumentar desde la pandemia, empobrecimiento y quizá volver a los niveles de 70%, además de la necesidad de políticas de más y orientar políticas en ese sentido. Él desea su opinión, don Mario. Mira, totalmente de acuerdo. De hecho, ese análisis es como dicen, hecho así muy rápidamente, atrás de una servilleta, eso que quede claro. Realmente el gobierno debería preocuparse por ver los bill of lading, ver el valor sí y ver lo que se está exonerando. Tenemos que hay vehículos que no tienen ningún sentido darle subsidio a un rico que puede comprar un carro de $5. Mejor se lo daban a los autobuses. Y el problema es que aquí no tenemos todavía mercado de autobuses porque nos regalaron esos 3 y ahora los chinos nos van a regalar 6. Pero podemos ir a otros países y en ese caso lo lógico es ir a Bogotá, ir a Santiago y ver precios. Ellos están comprando distintas marcas porque hay buses más pequeños, buses más grandes, buses con más autonomía, con menos autonomía, y tener una buena idea de cuáles son los precios reales para que el gobierno pueda diseñar una buena política donde no se den esas distorsiones. Yo pienso que si se comprueba esa distorsión, diciéndolo con todas las letras, lo que está pasando es que algunas agencias se están apropiando parte de la excepción que deberían pasarle al usuario. Simplemente, si no existe una ley que castigue eso, debería ponerse un tipo de sanción para quien importe buses nuevos, carros nuevos, y se apropie de la exención, porque ese no es el propósito de la ley. Es que lo que queremos es que más gente pueda comprar carros eléctricos, no que las agencias tengan más ganancias. Pero totalmente de acuerdo. Hay que hacer un estudio serio y que cambien las administraciones, o sea, con una base seria de estudios, que esto no cambie cada vez que cambie el gobierno, porque ahí no vamos a llegar a ningún lado. ¿Alguna otra? Sí, tenemos una mano levantada y una pregunta partida en 3 de don Sergio Mosmani. Vamos a contestar estas dos y para ya finalizar, porque ya nos estamos pasando de la hora. Primero la de don Sergio Mosmani. Vamos a leer. Dice, la electroquímica de las baterías está evolucionando rápidamente con elementos diferentes. Esto hace que la dependencia de materiales esté cambiando el futuro. La densidad de la energía está subiendo a más de 400 watts hora por kilogramo. Por tanto, las proyecciones de largo plazo y la investigación son muy importantes. La eficiencia de un BEV es de aproximadamente 70%, mientras que uno de combustión interna es de hasta 30% más o menos, igual que el de FCEV, cerca del 30%. El gobierno alemán indica que vehículos pesados y de larga distancia sean el futuro de hidrógeno, mientras que los de vehículos privados livianos y de carga liviana sean de batería, ambos eléctricos pero de fuentes diferentes. También felicita a don Mario por la excelente presentación. Mira, totalmente de acuerdo con don Sergio. Hay muchos NGOs, OGNs y ambientalistas que es eléctrico o nada. Y a mí me sorprende que estén queriendo que los camiones de carga que recorren 3.000 kilómetros sean eléctricos. ¿Cuánto pesan las baterías? O un avión. Imagínense cuánta capacidad de pasajeros va a perder un avión si lleva baterías. Si la mitad del peso de un carro son las baterías. Ahora, efectivamente, con las nuevas químicas, porque hay estado sólido, pueden usar otros elementos, esto va a ir cambiando. Pero el mejor análisis que yo he leído de por qué es, como Sergio está diciendo, como dice el gobierno alemán,
es en el libro de Bill Gates. Lo discute claramente cómo en aviación y en carga a larga distancia, olvídese de la electricidad, a menos de que se inventen una cosa que pese nada, que es difícil de pensar que va a llegar hasta eso. El problema con el hidrógeno es que el costo del hidrógeno es caro, el hidrógeno azul lo hace con gas natural y entonces la huella de carbono la reduce solo la mitad y los ambientalistas quieren que sea 100%. Pero el hidrógeno verde, como se está experimentando aquí, es totalmente cero emisiones. Ahora, el problema es costo. El costo de la pila de combustible es muy alto, tiene platino. Cuando Toyota lanzó el Mirai, le estaba costando $100,000 cada carro y los estaba vendiendo por $60,000. Hoy los venden como por $50,000. Y el combustible tiene que bajar el costo para que sea viable. Además, las estaciones de carga de hidrógeno cuestan como 2 o 3 millones de dólares cada una. El manejo de hidrógeno es de mucho más cuidado que el manejo de gasolina. O sea, hay muchas barreras a superar, pero realmente sí. El hidrógeno es el petróleo verde del futuro. No sabemos en qué fecha, pero si se logran bajar esos costos, efectivamente creo que el futuro será hidrógeno verde y electricidad, eléctricos con energía renovable. Ahora le damos la palabra a don Carlos Contreras para que haga su consulta y mientras tanto voy a pasar la encuesta para que por favor la llenen. El resto de las consultas se le enviarán por correo electrónico a don Mario para que las contestemos vía correo electrónico a todos. Sí, buenas noches, Mario, y también buenas noches a Sergio, que acaba de realizar una pregunta, y a José Antonio, que realizó la anterior. En realidad era para complementar muy rápidamente lo que respecta a lo que ya respondiste de mi pregunta, respecto al análisis de los precios, digamos, de mercado y política pública, pero con respecto a los autobuses, del análisis que se realizó con respecto a los vehículos livianos. En realidad, el comentario va en el sentido de que la ventaja o la importancia en el caso del sistema de autobuses es pues ser un sistema regulado bajo política pública y por lo tanto, con, digámoslo así, con un control un poco más cercano para no incurrir en los problemas que se tuvieron con el caso de Transmesa, son conocidos por muchos, pero sí promover nuevas reglas, digámoslo así, de regulación económica, principalmente cuando se está pidiendo mayores plazos o cuando se está pensando en mayores plazos de posibilidad de que los empresarios tengan la operación pasando a 12 o a 15 años. Entonces, eso me parece que la ventaja que reviste es no solo poder hacerse de un órgano o como una política pública, todo el análisis, por ejemplo, con respecto a la experiencia en Bogotá, a la experiencia en Santiago y probablemente la experiencia que Sao Paulo en Brasil está teniendo en los últimos años, sino que te permite una cuestión más global de incentivos al transporte público y por lo tanto de la importancia que debe ser retomada de ese como medio de movilidad de las personas. Y en ese sentido, la política pública unida a la política pública de transporte público, unido a la política de descarbonización y otras, podrían ser muchísimo más armónicas, que a mí me parece que han sido hasta el momento bastante desarticuladas. Y repito, fuera de otras políticas. Cuando Carol leyó ahí mi pregunta, dijo más, me refería a Mobility as a Service, como digamos, como una política más general, o un enfoque más general que definitivamente debe partir del gobierno. Entonces, era ese complemento y agradecer a Mario por la excelente exposición. En fin, eso es recordar que vamos a tenerlo también en una actividad que el Colegio de Ingenieros Civiles está promoviendo para el 25 de agosto en las instalaciones del colegio. Y muchas gracias, Mario. Gracias, Carlos. Buenas noches.
Don Mario, le doy la palabra para que nos dé unas palabras de cierre y dar por finalizada la conferencia. Sí. Como pudieron observar en la parte final, realmente es urgente ajustar la ley de exoneraciones que tenemos, porque recuerden que fue esta ley la que le quitó el tope de los $60,000 al valor CIF. El país no puede darse el lujo. Pónganse ustedes a pensar que si el año pasado vendió 1,000 autos eléctricos y en promedio la exención fue $15,000, que en realidad es mucho más, estamos hablando de mucho dinero que no puede el Ministerio de Hacienda dar el lujo. Y por otro lado, hay que cambiar la mentalidad de que todo tiene que ser eléctrico y que la exención debemos dimensionarla. Un ejemplo, si queremos que los taxis sean híbridos, porque las tarifas, alguien preguntó ahí, las tarifas en ningún caso se suben. Hay que aprovechar los ahorros y costo de operación. Pero si no cierro la ecuación financiera, ustedes vieron que los eléctricos son muy caros. Pasémonos a híbridos. Vamos a quemar la mitad del combustible. Estamos colaborando con el ambiente, reduciendo huella de carbono y con la factura petrolera. Entonces, la diferencia del motor híbrido con uno convencional, como el ejemplo del Corolla, está en el orden de $3,000 a $4,000. Entonces, yo no le voy a dar exoneración a todo el vehículo. Ese es el análisis racional que hay que hacer. Yo puedo llegar, calculo el valor, sí, veo cuántos son los impuestos, le digo, tiene un descuento fiscal de, ¿cuánto es la diferencia? 4,000, 4,000. De 5,000, 5,000, pero no le exonaron 15,000, no hay necesidad. Entonces, es racionalizar más, pero usar este enfoque, como dijo Bill Gates ahí, electrifique todo lo que pueda y lo demás, todas las anteriores, todas las opciones que nos permitan reducir el consumo de petróleo y reducir la huella de carbono. Lógicamente hay que hacer análisis más serios, números bien hechos, etcétera. Finalmente, nada más quiero agradecer su paciencia por haberme escuchado y espero que estos temas de alguna forma se retomen y se discutan más porque son muy importantes para el país. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Durán. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en la conferencia. Recordarles a las personas que hicieron consultas y aún no se les contestaron que se les enviará la respuesta vía correo electrónico. Y también recordarles que la charla va a quedar colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan consultarla o compartirla. De nuevo, muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.